por si no puede conectarse. Ok. Bien. Bien, chicos, el día de hoy vamos a empezar igual con alguno de ustedes que nos muestre su estado de flujo de efectivo. Igual si tienen dudas en el cálculo que hicimos ayer para determinar cuál es el flujo de efectivo disponible. Y después empezamos ya entonces con nuestro tema del sistema financiero mexicano y con sus exposiciones, ¿vale? Vamos entonces, ¿quién quiere compartir su flujo de efectivo? ¿Nadie dice yo? ¿Encontraron en la página de su empresa estas cuestiones que les comentaba de la misión, visión? ¿Encontraron algunos planes de mediano o de largo plazo para su empresa? ¿Qué encontraron? A ver, platíquenme. Yo en la mía, profesora, busqué, pero creo que como tal ya se resignaron a que alguien los compre o alguien los rescate. Si no tiene ni siquiera como planes así de, no sé, de reestructuración de deuda sí. o... Ajá, ¿qué encontró? No, pues de hecho no tenían ya tal cual, el que sí tenían, pero en el 2015, Ah, 2016, por ahí, pero ya ahorita como que pues ya están resignados, así como que no, vieron que no levantaron y la pandemia les pegó peor, y pues están esperando a ver quién los salva otra vez. ¿Pero qué tienen de, o sea, no hay declaraciones o algo que tenga Aeroméxico? Pues nada más fue así como una declaración, así como que esperar que invirtieran en ella, que alguien los Y apoyara, no sé. Me imagino que quieren que vuelva a ser el pueblo, ¿no? Que los apoye otra vez, que los salve. quién sabe qué va a pasar con esa aerolínea. Ajá. Y y no hay tampoco algún mensaje así para los acreedores o los Bueno, no, así tal cual trabajadores, no, no. porque sí tendrían por lo menos que estar informando ¿Eso qué qué es lo creen? que planean hacer, si van a tener convenio con alguien, porque muchas veces eso es lo que hacen antes de rematar empresa, hacen convenios con otras empresas para poder generarse mayor flujo de efectivo o mayores ingresos. Y ya basado en los convenios que tienen, muchas veces negocian con los acreedores, ¿no? Que les den bastante más plazo. Igual no sé si esté trabajando por ejemplo, algún convenio o algo respecto a transportar más productos farmacéuticos, algo así, o productos médicos para aprovechar Me, este asunto de la pandemia. me voy a meter a investigar más a fondo, profesora, y ya, le comento. Ajá, Mañana, si quiere, le sí. comento bien. Por ahí hay algo que se llama compliance. No todas las empresas todavía lo están manejando, que es un poco, no sé si lo habrán visto ustedes en sustentabilidad y transparencia, pero que justo uno de los aspectos del compliance es que sean transparentes, ¿no? Que sean transparentes en la información, en lo que comunican, en las decisiones de las direcciones, del consejo directivo de la empresa. Y normalmente en esa parte del compliance empiezan a informar, por ejemplo, estas cuestiones, ¿no? Cuando tienen algún problema, empiezan a informar, vamos a hacer esto. A lo mejor no informan tal cual que tienen el problema, pero sí se observa, por ejemplo, en cuanto a, vamos a hacer un convenio con esto, obtuvo una línea de crédito con tal banco, entonces ahí a lo mejor pueden encontrar, si no han encontrado, busquen ahí en compliance, y ahí es donde pueden encontrar estos asuntos. Ok, por ahí, ¿quién más, chicos? ¿Quién puede compartir su flujo de efectivo?
Puede ser, incluso ahora podemos revisar el del primer año de 2016 o el de 2020, el que tengan a la mano, para echar ojito de cómo están presentando, cómo están trabajando las empresas. Acuérdense que de todas formas el día viernes ustedes van a presentar justamente ya se le llama un resumen ejecutivo de lo que ustedes encontraron en sus, ¿cómo se llama? En sus empresas. Les recomiendo que hagan una presentación PPT o en Canvas o en cualquier herramienta que ustedes quieran, en Google, donde pongan, por ejemplo, sobre todo las gráficas de lo que ustedes fueron trabajando, ¿no? Ahí ya no es necesario, por ejemplo, mostrarlo con el Excel, o pueden hacerlo también mostrándolo en el Excel, según como ustedes decidan, pero se presentan sobre todo las gráficas, ¿no? Para dar más claridad de qué es lo que está sucediendo con las empresas, y ya ustedes nos van platicando o nos van explicando qué es lo que encontraron en sus empresas, con la aplicación de todos los métodos. Ok, listo. Profesora, un Entonces, ejemplo, sí. ¿podemos poner las gráficas, como usted dice, en PowerPoint y irlas explicando a nosotros? Ajá, exactamente, Sí. exactamente, pueden hacerlo así nada más. Con las Ujú. gráficas y con sus gráficas van explicando. Y todo ¿Ok? el trabajo, ¿para cuándo tendríamos que entregarlo? Ya todo así, lo que El estamos viernes haciendo a en más Excel. tardar a medianoche, es decir, ustedes lo exponen a la hora de la clase Ajá. y ahí se les pueden hacer algunos comentarios, ¿no? Ah, oye, hiciste esto, hiciste aquello, y ya si ustedes no lo hicieron, lo pueden completar en la tarde y tienen hasta medianoche del viernes para entregarlo, ¿vale? Ah, ok, gracias, profesora. Sí, es que ya nos avisaron que el sábado nosotros tenemos que subir actas. Entonces, pues prácticamente, o sea, se cierra el viernes y se cierra el viernes, ¿no? Ya no hay más posibilidad de más tiempo para que entreguen, ¿vale? Bien. Profesora, entonces el Sí. viernes exponemos Ajá, en su horario de clase y ajá, tenemos hasta medianoche para subirlo. exactamente. Y hasta medianoche para subir ya pues el trabajo que hayan hecho durante esta semana y su presentación PPT de lo que hayan presentado o su archivo de Excel, según como ustedes quieran presentar. Y otra pregunta, profesora, perdón, Ajá. casi nadie pregunta, ¿dónde sabríamos las calificaciones? ¿Ya sabríamos hasta que las suban o usted no las darían? Ya hasta que se suban. Bueno, voy a tratar, en cuanto termine de revisarlas el sábado, de mandárselas, pero no les prometo nada, ¿no? Porque yo sábados los tengo ocupados de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Entonces, prácticamente yo lo estaría revisando por ahí de las 4:30, yo creo, después de comer. Y si, por ejemplo, veo que se hace muy tarde, pues ya las subo antes de dárselas, ¿no? Entonces, voy a hacer lo posible para antes de subirlas, mandarles su calificación, pero si no me da tiempo, pues las subo primero y ya después les estaría avisando, ¿vale? Ok, profesora, gracias. ¿Ok? Uh-huh. Bien, entonces vamos a empezar con nuestro último tema, que es sistema financiero. Les voy a compartir pantalla. Bueno, no es el último, es el penúltimo. El último lo vemos todavía el viernes, que es punto de quiebre. Vamos a empezar con el sistema financiero. ¿Dónde está? Acá. Ayer se me estuvo trabando mi máquina en la hora después de ustedes y otra vez está medio extraña. ¿Quién sabe qué pasará? Ok, aquí está, acá. Bien, vamos entonces a ver Sistema Financiero Mexicano. De hecho,
en la página en las páginas de gobierno hay un organigrama que nos muestra a grandes rasgos el sistema financiero mexicano. Les voy a compartir, a ver si es la liga. No, este no es. Acá está. Es que alguien lo pegó aquí, pero... Aquí está, copiar dirección de enlace. Para que lo descarguen, lo abran y vayan echando ojito, ¿no? Porque tomos no se ve en la presentación porque es muy grande. Ahora sí, acá está. También ahí se las dejo para que lo descarguen. Bien, el sistema financiero mexicano, cuando hablamos del sistema financiero mexicano, justo se habla de un sistema porque no es solamente una institución, ¿no? Es como tal un conjunto de instituciones públicas y privadas que forman parte justamente de todas aquellas formas en que se puede mejorar esa circulación del dinero en la economía, ¿no? Ya habíamos platicado un poquito que la liquidez es muy importante en las empresas, que incluso particularmente si en un banco hay problemas de liquidez, eso puede convertirse en un contagio de falta de liquidez a otros bancos. Y si ese contagio de liquidez además es no solamente a uno o dos bancos, sino que puede generalizarse o se da en un momento donde en general hay poca liquidez en la economía, pues puede convertirse incluso en una crisis financiera, ¿no? Y justamente por eso se puede convertir así, porque es un sistema, es un conjunto de instituciones que están vinculadas entre sí y entre todas juntas, pues se encargan de esta parte de dar la suficiente liquidez a la economía, ¿no? De trasladar los recursos de unas personas para dárselas a quienes necesitan mejorar esa liquidez, ya sea porque quieren crear una nueva empresa, emprender un nuevo negocio, agregar a lo mejor alguna línea de producto a las que ya tienen, expandir las plantas de producción, para las personas que necesitan incrementar su consumo, y bueno, más que incrementar su consumo, que necesitan financiamiento para adquirir bienes de consumo que son más caros de lo que ellos podrían pagar de golpe o de inmediato, e incluso también para financiar las obras y las actividades de gobierno, ¿no? Hay diferentes formas de trasladar esos ahorros. Ustedes recordarán también, por ejemplo, que existe esto de las afores, ¿no? Que son como tal ahorros a muy largo plazo que los trabajadores van haciendo para al final de su vida laboral, de su vida productiva, poder contar con una pensión mensual que les permita, obviamente, pues seguir viviendo decorosamente, aunque ya no estén trabajando, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de cómo el ahorro se va transmitiendo de unos hacia otros, porque pues las afores, con esos ahorros de las personas,
mientras todavía no necesitan el jubilarse o pensionarse, lo que hacen es a su vez invertirlo para poder obtener utilidades que se van a sumar a lo que pueden ahorrar los trabajadores, ¿no? Y teóricamente además son entes muy regulados para evitar que vayan a perder los ahorros de la vida de las personas, ¿no? Y bueno, es decir, hay todo un conjunto de instituciones, por eso es que a ustedes les dejé, pero en realidad incluso hay más, todavía más instituciones que se dedican justamente a estas actividades de trasladar el ahorro de unos hacia el financiamiento de otros. El objetivo, pues justamente será que se pueda llevar a cabo la actividad económica real, que consiste en abastecerse, ¿no?, de materias primas o insumos, conjuntarlos para poder producir nuevas mercancías más elaboradas, o satisfacer necesidades vía servicios y consumirlos, ¿no? Recordamos que como tal la base de la economía es justamente el proceso de producción que conlleva todo eso, pues adquirir de un lado bienes, adquirir de otro lado trabajo, para poder generar mercancías que satisfagan de mejor forma las necesidades. De tal forma entonces, que ese va a ser el papel de todo el sistema financiero, pero justo como se trabaja, o son instituciones que van a trabajar con el ahorro de terceros, es decir, no es propiamente su ahorro, no es propiamente su dinero, su capital, tiene que estar muy regulado, ¿no?, mediante contratos que sean muy claros para las personas y evitar que pudieran, por ejemplo, estos que son los intermediarios financieros que reciben los ahorros o que reciben el dinero de terceros, pues pudieran defraudarlos, ¿no? O pudieran escaparse con el dinero. Entonces, vean la importancia que tiene el sistema financiero, ¿no? Por un lado, pues es justamente esta parte de la economía que va a ayudar a que se siga produciendo, a que siga llevándose a cabo las actividades económicas, y por otro lado, pues tienen una responsabilidad muy alta, ¿no? Porque además no solamente se encargan de los clientes que ellos puedan tener, sino también son responsables de los créditos o financiamientos que solicitan, de los seguros que compran, para que en caso de que alguno de los deudores no les pague, pues de todos modos no se quede el sistema financiero sin dinero, ¿no? Entonces, es una función individual como agentes económicos, pero además tienen una responsabilidad con todo el conjunto de la economía, ¿no? Es decir, una responsabilidad social. Este es el organigrama que les compartí. Si ven ustedes, es muy grande, ¿no? Tiene una gran cantidad de instituciones que lo forman. En la parte de arriba está como tal el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que se va a encargar de regular absolutamente todas las instituciones. La Secretaría de Hacienda justamente es la que recibe el mandato para que la economía funcione adecuadamente en cuanto a las finanzas públicas, pero también en cuanto a la regulación de los entes privados. Por eso es la que se encuentra aquí en primer lugar. Dependiendo de la actividad que realice, va a tener también algunas otras entidades que le ayudan para regular o para revisar o para financiar las actividades de todo el sistema financiero mexicano. Y entonces, bueno, pues su principal tarea o su principal función, pues justamente es combinar las necesidades de unas personas con los
con los financiamientos o con los flujos, por ejemplo, de los ahorradores, de tal forma entonces que además una de las instituciones que más va a jugar un papel importante dentro del sistema financiero mexicano, pues son los bancos, ¿no? Porque de hecho su función como tal es captar dinero de las personas en general y transmitirlo hacia los que necesitan invertir. Y también las tasas de interés. Una forma, por ejemplo, para los que les tocaron empresas del sector financiero, es que ahí por ejemplo, desde los porcientos integrales nosotros podemos revisar si efectivamente está cumpliendo con su tarea, con su labor dentro de este sistema financiero mexicano, nuestra empresa, ¿no? El objetivo como tal, si bien es facilitar esa liquidez a cualquier tipo de persona, la función dentro de la economía es promover la inversión. Es decir, que los créditos o préstamos sean sobre todo para empresas que quieren crear nuevos negocios o que quieren ampliar lo que tienen para que puedan generar una mayor cantidad de empleos. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde los porcientos integrales, cuando revisamos los tipos de créditos que otorgan, si otorgan sobre todo créditos al consumo, quiere decir que ellos están haciendo negocio, no necesariamente están ayudando a la economía, ¿no? Si sobre todo los créditos o financiamientos van para empresas o para inversión, entonces quiere decir que además sí están cumpliendo este papel que les ha encargado el sistema financiero en la economía en su conjunto. Por ejemplo, ya habíamos comentado en algún momento que una de las características de los créditos y financiamientos es que mientras sea de más corto plazo, van a tender a tener una tasa de interés mucho más alta. Y cuando tienen o cuando son de largo plazo, van a tener tasas de interés bastante más bajas. Eso quiere decir que los bancos pues ganan más con los créditos de corto plazo que con los de largo plazo. Pero los de largo plazo son justamente los que permiten esa inversión para generar nuevas actividades económicas, ¿no? Una empresa normalmente va a buscar diferentes formas de financiarse a corto plazo, por eso es que ustedes verán en el estado de situación financiera que en los pasivos de las empresas siempre hay más cuentas en el pasivo a corto plazo, ¿no? Siempre, porque buscan diversificar de dónde obtienen el financiamiento a corto plazo, mientras que en el pasivo a largo plazo tiende a ser más corto y nada más es uno o el hipotecario o un préstamo bancario, pero tiende a ser solamente 2 o 3 formas de financiamiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque además también los montos son mucho mayores cuando hablamos de largo plazo que de corto plazo. Si una empresa solicita, por ejemplo, un crédito refaccionario, que es un crédito que les permite comprar herramientas o alguna maquinaria, normalmente los préstamos van a ser de bajos montos y van a ser a corto plazo, a 1 año, máximo, así ya exagerando a 3 años, ¿no? Pero normalmente son de meses o de 1 año. En el caso, por ejemplo, de un crédito hipotecario, pues esos son créditos a 20 años, ¿no? Es decir, es un periodo muy largo. Entonces, en cuanto a intereses, cobro de intereses, pues ganan más con los de corto plazo. Y además también, por ejemplo, cuando son estos créditos de largo plazo o para promover la inversión, también lo que hacen es que disminuyen los pagos de las comisiones, porque la idea es justamente fomentar el desarrollo de las actividades económicas, mientras que cuando son créditos para el consumo, normalmente tienden a ser más altas las comisiones que cobran, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado por ahí del famoso CAT, ¿no? Del costo de administración total, que incluye la tasa de interés que cobran por algún producto financiero, algún crédito, financiamiento, tarjeta de crédito,
préstamo, más aparte las comisiones que cobran. Y si ustedes observan, por ejemplo, los CAT que tienen las tarjetas de crédito de los bancos comerciales, que son para las personas, o las casas de empeño, o las empresas arrendadoras, pues tiende a ser muy, muy alta cuando es para personas, ¿no? Los créditos para personas. Mientras que cuando son los créditos para empresas, tienden a ser más bajas. Entonces, pues justo los bancos ganan más con el crédito al consumo y con los créditos de corto plazo que con los créditos a las empresas y los créditos a ¿cómo se llama? A largo plazo. Entonces, por eso es que puede ser más atractivo para ellos, pues dedicarse más a lo que les genera más interés o que les genera utilidades de forma más rápida que a largo plazo. Pero su función es clara y por eso deben de estar regulados, ¿no? Porque si, por ejemplo, por las entidades que los regulan, ellos observan que no se está cumpliendo este papel de financiar la economía, entonces normalmente les hacen algún llamado. Si de todos modos no hacen caso, les pueden cancelar permisos, ¿no? Y que le cancelen un permiso al banco es algo grave. Y sí ha sucedido en nuestro país, aunque particularmente con bancos pequeños, con microfinancieras, que les han retirado los permisos para operar, porque, por ejemplo, están dando créditos, ¿no? Así, como si fuera pan caliente, pero en realidad no están midiendo o regulando el riesgo, ¿no? Esa es otra de las características también. Normalmente los créditos que van para las empresas pues tienden a tener más riesgo que los que van para el consumo de trabajadores, ¿no? Porque los trabajadores saben que tienen un trabajo. Muchas veces por eso para otorgar una tarjeta de crédito o un préstamo, además del INE les dicen, bueno, pues si tiene su último talón de pago, pues con ese se le da su crédito, ¿no? O su tarjeta. ¿Por qué? Porque saben que los trabajadores, pues quincena a quincena van a estar cobrando. Y la ley ya permite que si no pagan alguna deuda con el banco puede retirarlo de sus cuentas de ahorro, ¿no? Mientras que el crédito a una empresa, pues depende de muchos factores, ¿no? Depende de si hicieron bien su estudio de mercado, de si existe demanda efectiva, depende de si no tienen una huelga de trabajadores, por ejemplo, porque no están cumpliendo, depende de el riesgo de la actividad que llevan a cabo, depende de si la economía está en un buen momento o en un mal momento, ¿no? Depende de si nos llega una pandemia o cualquier otra contingencia extraordinaria, ¿no? Entonces, obviamente, los créditos a las empresas tienen un mayor nivel de riesgo que los que van para los trabajadores o para el consumo, ¿no? De familias que además demuestran tener un empleo o un ingreso fijo. Por eso es que puede ser más atractivo, pero obviamente, pues también estas empresas financieras deben de cumplir su función, por lo cual es que además se les regula que no estén dando solamente créditos al consumo, si es que dentro del permiso que ellas tienen, pues incluye otras actividades, ¿no? Es decir, tienen que cumplir con todas esas actividades que van declarando. Bueno, aquí está más chiquito para que se pueda ver mejor, ¿no? Pero esto simplemente es para darles una idea del tamaño que tiene nuestro sistema financiero. El sistema financiero, entonces, en México, decíamos, pues va a estar encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de forma paralela, ¿no? Y dependen de la Secretaría de Hacienda, pero son como las primeras instituciones que ofrecen certidumbre. Está, por supuesto, el Banco de México, que el Banco de México, que habíamos comentado, ¿no? Que su principal tarea es mantener los niveles de inflación bajos, ¿no? Pero también se encarga de otras actividades. Por ejemplo, se encarga de crear fondos y fideicomisos públicos que son con los que se va a estar llevando a cabo ciertas actividades con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Para ejercer los presupuestos públicos. Hacen, por ejemplo, acuerdos con los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Con municipios y estados, o con la federación y algún estado, o la federación y algún municipio.
E incluso dentro de esos fondos y fideicomisos, pues pueden entrar también empresas privadas, que normalmente son las que van a llevar a cabo, por ejemplo, las actividades que tiene que llevar a cabo el Estado o los municipios, ¿no? Pensemos una carretera. La carretera la financia a lo mejor el Estado, si es una carretera, una vía de comunicación no primaria, ¿no? Tiene que informarle a la federación la obra que va a realizar y puede hacerlo a través, por ejemplo, de un fideicomiso, donde a través del fideicomiso va a aportar dinero la federación, el Estado, y de ahí se le va a pagar a un tercero, que es la empresa que va a llevar a cabo la construcción física de la carretera. Entonces, por eso es que además ahí también entra Banco de México para firmar y estar enterado y autorizar, junto con la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, ese tipo de instrumentos financieros, ¿no? Además, también el Banco de México se encarga de las reservas internacionales del país, así como las empresas privadas tienden en la medida en que tienen mejores resultados a crear reservas, bueno, estarían obligados en su reserva de depreciación, pero van creando otras reservas en la medida en que les va mejor, ¿no? Que tienen más utilidades. Así también el Banco de México se encarga de tener una reserva. Esa reserva va a asegurar que hay suficiente liquidez en el país, en particular para que el Estado cumpla con sus compromisos internacionales o nacionales, es decir, con la banca internacional o con la banca nacional, porque decíamos también el banco privado, los bancos privados le hacen préstamos al Estado, ¿no? Entonces también se encarga de eso. En caso, por ejemplo, de que tenga una falta de liquidez cualquiera de las instituciones financieras, pero en particular los bancos privados en la economía, pues entonces el Banco de México entra como prestamista de última instancia. Bueno, yo te presto para que tengas la liquidez suficiente, pero entonces tú tienes que decirme cuándo vas a resolver tus problemas de liquidez y por qué vía, ¿no? Entonces, Banco de México y Secretaría de Hacienda regulan actividades tanto públicas como financieras que tienen que ver justamente con este financiamiento. Además, también Banco de México se encarga de la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Pues justamente la decisión de cuánta cantidad de dinero va a haber disponible en circulación en la economía, de asegurarla, ¿no? Y además también de establecer las tasas de interés. Las tasas de interés, pues justamente, o la tasa de interés de referencia, justamente sirven como un indicador que van a usar todos los bancos o las instituciones financieras para poder también ellos establecer a su vez la tasa de interés que le ofrecen a las personas que les solicitan créditos o financiamientos. Y esto justamente sirve también para tener un control de que no un banco esté cobrando carísimo altas tasas de interés, y eso pueda implicar que no va a haber un apoyo en cuanto a mantener la liquidez en la economía. Entonces, por eso es que están tan regulados, porque decíamos, no solo importa o tienen implicaciones en lo que ellos hacen de forma independiente como una empresa privada, sino que además justamente pueden afectar toda la economía. Por eso es que hay tanta revisión y regulación, primero ahorita en un primer momento por Secretaría de Hacienda y Banco de México, ¿no? Y decíamos entonces, pues justo Banco de México es el que establece el costo del dinero en la economía y los bancos ya van a establecer justamente ese costo directamente ya a sus clientes, ¿no? Que normalmente está, bueno, hay dos tipos de tasa de interés, la activa y la pasiva. La tasa de interés activa es la que le van a cobrar a las personas que van a solicitar un crédito o un financiamiento en un banco. Y la tasa de interés pasiva, pues es aquella que le van a dar a los ahorradores. Ajá. Pero lo establecen esos rangos, la diferencia que hay entre una y entre otra, que es justamente donde obtiene su ganancia el banco, en función justamente de cuál es el nivel de la tasa de interés de referencia. Uh-huh. De hecho, hay una tasa de interés de referencia específica
para los bancos, ¿no? Que es la TIIE, la tasa de interés interbancaria. Y bueno, además, otra de las instituciones que mantienen cierta revisión o regulación de todo el sistema financiero, pues es también el IPAB, ¿no? Que es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Decíamos, como todas las instituciones financieras pues van a trabajar con dinero que no es suyo, con ahorros que no son suyos, entonces justo por eso existe este instituto que se encarga de regular y de asegurar que las personas que participaron como ahorradores van a recibir sus ahorros en caso de que la institución financiera o el banco tenga algún problema. Hace poco, no me acuerdo ahorita cómo se llama esa, creo que era FICREA, déjenme ver. Ajá, sí es FICREA. En el año, si no me equivoco, en el año 2017 se desató por ahí un escándalo con FICREA, que es justamente una sociedad financiera popular. Creo que esa no les dejé, ¿verdad? Sofipos, no le encargué a nadie. Déjenme las anoto, por si del otro grupo alguien faltó que le diera empresa. Bueno, es una sociedad financiera popular que empezó a ofrecer tasas de interés muy atractivas. La tasa de interés de referencia estaba alrededor del 6%, y ellos empezaron a ofrecer tasas de interés del 14%, del 16%, y pues obviamente uno como ahorrador, pues lo que busca es ir a la empresa financiera o al banco a dejar nuestros ahorros, pues donde nos den la mejor tasa de interés, ¿no? Entonces, si por ahí los bancos nos están dando por nuestros ahorros el 6%, el 7%, el 5%, y encontramos una que nos da más, pues esa seguramente la vamos a elegir, ¿no? Entonces, esta sociedad financiera, FICREA, empezó a dar muy atractivas tasas de interés, pero resulta que de repente, pum, se desapareció el dueño, ¿no? Se fue del país y pues se quedó desfalcado las sucursales de FICREA, y ya no podían regresar el dinero a los ahorradores, ¿no? Hubo por ahí protestas, se fueron a presentar, había casos muy tristes porque había personas que justo habían invertido, por ejemplo, lo que les había dado un seguro porque habían quedado discapacitados, o los ahorros de la vida de otras personas, de algunos familiares que ya habían fallecido, ¿no? Entonces, pues y la gente, como tenía buenas tasas de interés, pues obviamente nos gana un poquito la ambición y empezaron a meter todo su dinero, o sea, y algunas personas era así todo su dinero ahorrado de su vida. Entonces imagínense el golpe para alguien que tiene un ahorrito y que de repente diga, ¿sabes qué? Que ya desapareció el propietario y pues ya no hay nada. Entonces, justo para evitar esas situaciones existe el IPAB. El IPAB además tiene un seguro para todas las personas que ahorran, para todos los ahorradores, de tal forma que les asegura que les va a devolver un porcentaje de sus ahorros, independientemente si el banco o la institución financiera les puede pagar o no. Y justo, ¿no? Eso se hace a partir, pues, del presupuesto público que le destina cierta cantidad al Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Surgió, es el hijito o el cambio de nombre, podríamos llamarle, después del famoso FOBAPROA. No sé si ustedes hayan escuchado del FOBAPROA, alguien de ustedes. ¿No, nadie? Yo sí, más o menos, maestra, pero ¿Qué he escuchado de él? pues también creo que era igual así como un sistema de ahorro, pero el gobierno o sea, como lo ocupó para otras cosas. Es que no recuerdo bien. Sí, exactamente. El FOBAPROA se creó en el año de 1990, pero justo se crea después de la década de los 80, que en los 80 ya les había yo comentado, ¿no? Que había estos problemas de que sí había crecimiento económico en la economía mundial, pero había niveles de inflación altísimos.
y en particular en Latinoamérica se le llama la década perdida porque no teníamos crecimiento, a pesar de que a nivel internacional sí había crecimiento, y teníamos también altos niveles de inflación, muy altos niveles de inflación. Entonces, justamente después de esa, bueno, tuvimos la crisis del 72, si no me equivoco, luego otra en el 77, luego en el 82, ¿no? Por eso es que a los que nacimos por ahí en la década de los 80 nos llaman los hijos de las crisis, ¿no? Justamente por esta situación de crisis repetitivas que se tuvieron. Además, también el sistema financiero mexicano ha pasado por transformaciones, ¿no? En algún momento los bancos eran públicos, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que mi papá nos contaba que cuando empezaron a dar las famosas tarjetas de crédito, pues mi papá siempre ha manejado muy bien sus finanzas, entonces él era de las pocas personas que tenía tarjeta de crédito y la gente iba a los bancos, solicitaba sus tarjetas de crédito y a veces les contestaban un año después o hasta 2, 3 años después les contestaban si les daban o no una tarjeta de crédito. O sea, era muy difícil, ¿no? Que la gente obtuviera cuando el sistema financiero, bueno, los bancos eran públicos. Después se privatizaron y después se volvieron a nacionalizar, ¿no? Entonces ha sido y después otra vez se volvieron a ser privados, ¿no? Entonces ha sido muchos cambios justamente por lo delicado del sistema financiero que tiene esta enorme función que es mantener la liquidez de la economía, ¿no? Entonces, justo después de esos cambios de privatizar, nacionalizar, volver a privatizar, pues es que además se dice, bueno, la idea por la cual se volvió a nacionalizar la banca fue justamente porque no había una forma de asegurar que los bancos, o bueno, sí había forma, pero los bancos al momento de las crisis, pues no respondían por esa falta de liquidez, ¿no? No les respondían a los ahorradores. Entonces dijeron, bueno, se va a volver a privatizar para hacerlo más eficiente, que pueda crecer, que pueda financiarizarse la economía, que pueda bancarizarse, pero entonces vamos a crear este fondo de protección al ahorro. En aquella época solamente fue un fondo, ¿no? Que se creó con Banco de México, pues se llama FOBAPROA, que en particular es el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Y después, ya de que se extinguió ese fondo, pues se creó el IPAP para además hacerlo de forma permanente esta protección al ahorro. Por ahí justo hay un tremendo escándalo con este asunto del FOBAPROA, porque pues justamente es el famoso rescate bancario, ¿no? En el año de 1994 hubo también una crisis económica, esa en particular, la del 94, pues justamente surgió en México, le llaman la crisis del tequila, ¿no? Ya ven que les van poniendo, según la región donde está, les van poniendo sus nombres a las crisis. Tenemos por ahí la crisis del dragón, que fue la de Asia. Tenemos esta crisis mexicana que le llaman la crisis del tequila, porque surgió en México. Y justo derivado de esos procesos, pues es que se decidió que si bien era más eficiente que los bancos fueran privados, debían de estar muy regulados y además debía de haber un respaldo por parte del Estado para evitar que hubiera estos problemas de liquidez, ¿no? Fue muy, muy criticado porque, pues decían, bueno, o sea, se creó el fondo para resolver los problemas de los bancos, resolvieron los problemas de liquidez con los bancos, pero aún así muchas personas perdieron sus ahorros, ¿no? Es decir, los bancos resolvieron su problema de quiebra, pero no necesariamente trasladaron los beneficios hacia los ahorradores. Y además, pues justo se decía, o sea, ¿por qué se rescata a los bancos cuando ellos son los que estuvieron otorgando créditos y financiamientos muy riesgosos, cuando además también se descubrió en algunos bancos que pues, se daban créditos y préstamos entre los socios de los bancos a tasas muy bajas de interés que luego ni siquiera pagaban, ¿no? Es decir, era fraude que estaban cometiendo o eran cosas ilícitas.
usos ilícitos de ese dinero de los ahorradores. Particularmente por ahí existió un banco que se llamaba Banca Unión, que justo, ¿no? El gobierno lo disolvió porque fue lo que hicieron. O sea, ellos captaban dinero del público prometiéndoles altas tasas de interés, se prestaban el dinero entre los socios del banco y luego no lo reembolsaban. Entonces, pues obviamente, si no lo reembolsan, pues no hay forma de regresarle eso que se prometió, tanto su dinero como los intereses a los ahorradores. Y justo por eso decían, o sea, ¿por qué vamos a financiar, ¿no? Todas las personas los malos manejos de los bancos, ¿no? Si los que dieron esos créditos y los que se estuvieron prestando fueron ellos, ¿por qué nosotros tenemos que resolverle sus problemas a los bancos? Entonces fue ahí también muy criticado ese asunto, pero bueno, este asunto de los rescates bancarios no nada más ha sucedido en nuestro país, ¿no? O sea, en general en todo el mundo, en diferentes épocas, en México ya había sucedido por allá en la época de la Revolución, en Estados Unidos ha sucedido también 2 veces, ¿no? Que los gobiernos terminan rescatando a los bancos. ¿Por qué los rescatan? Bueno, sí, porque hay mucho cabildeo, pero también por esta función que tiene el sistema financiero, ¿no? De darle liquidez a la economía, de permitir que haya el suficiente dinero, el suficiente flujo de efectivo para que puedan crearse más empresas, más empleos, ¿no? Y que pueda producirse más. Y bueno, eso es como lo discutible del FOBAPROA, ¿no? Que efectivamente pues se rescató a los bancos que habían sido irresponsables. Pero bueno, después de eso se creó el IPAB, que es una forma de darle certeza. En el caso, por ejemplo, de FICREA, que les digo que en 2017 tuvo estos problemas, lo que se acordó con los ahorradores era que, bueno, como tal el seguro que tiene el IPAB es que les pagan el 40%, si no me equivoco, de hasta 2 millones de pesos. El asunto es que, por ejemplo, la gente que tenía más de 2 millones metidos ahí, pues va a tener una recuperación de sus ahorros muy baja, ¿no? Pero bueno, de algo a nada, ¿no? Porque si se escapa el propietario y no hay forma de que responda o de encontrarlo, pues ¿quién les paga, no? A los ahorradores. Se podrá rematar los activos que tienen, pero aún así no necesariamente eso va a alcanzar para todo el desfalco que hicieron. Entonces, no es una seguridad 100% sobre el dinero de los ahorradores, pero por lo menos un porcentaje hasta cierto tope, ¿no? Pero por eso es que son tan regulados, ¿no? Cuando detectaron que estaba dando altas tasas de interés, empezaron a revisar los niveles de riesgo. Y el asunto fue que se les desapareció antes de terminar la revisión, ¿no? Y por eso se creó este fraude ahí con FICREA. Pero bueno, este es el asunto, ¿no? Que es bastante discutible de, bueno, ¿a quién se rescata realmente? ¿A los ahorradores o se rescata a los bancos? Pero bueno, para eso existe el IPAB. Por otro lado, además está Conducef, que esta institución no es reguladora, pero es una institución que justamente se encarga de dar asesorías a los ahorradores cuando hay algún problema con los bancos. A veces se tardan mucho, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha hecho una reclamación con un banco o con alguna institución financiera. A veces se tardan mucho, pero por lo menos sí aquí en la página de Conducef podemos encontrar información muy valiosa para tomar decisiones, ya sea como personas o como empresas. Ahí, por ejemplo, hay una calculadora de las tasas de interés que dan créditos o préstamos. Hay otra calculadora de tarjetas de crédito también para que ustedes vean cuáles son las que les cobran más interés o mayor nivel de CAT. Hay una calculadora para las AFORES, ¿no? Para ver también cuál CIEFORE les está dando una mayor tasa de interés a lo largo del tiempo, ¿no? Porque además acuérdense que lo de las AFORES es a largo plazo. Entonces, también actualmente ya también Conducef puede sancionar instituciones. Anteriormente no podía, solamente actuaba como árbitro, pero dentro de las nuevas funciones que tiene ya puede también sancionar. Entonces, si alguien tiene un problema con un banco, mete su demanda, resuelven que no, que el banco sí tiene que responderles y el banco no lo hace, pues pueden continuar su queja y les cobra una multa
al banco, además de que de todas formas tiene que pagarles a ustedes, ¿no? Entonces, esta institución no se encarga de regular, ¿no? Pero sí se encarga de asesorar a los ahorradores justamente para mantener de forma conjunta esta protección. El IPAB asegura un porcentaje de los ahorros, la Conducef pues se encarga justamente de dar asesoría a los ahorradores. Y justamente por eso se crean ambas instituciones, ¿no? Para evitar estos problemas como los que sucedieron con el FOBAPROA y los ahorros de las personas o con FICREA. Bueno, y después, ahora sí, entonces ya dentro de las instituciones vamos a tener a los reguladores. Los reguladores son, por un lado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se encarga de vigilar, de regular, ¿no? Tiene sus reglamentos, sus leyes, que se encargan justamente de revisar las actividades que llevan a cabo controladoras de grupos financieras que se dedican o que cotizan en bolsa, al sector bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores y las casas de bolsa, al sector de derivados, particularmente en la Bolsa de Valores de México, el MEXDER. Ya tenemos también otra bolsa, la Bolsa Viva, que es la Bolsa Interinstitucional de Valores, que esa, si no mal recuerdo, tiene su sede en Monterrey. Y se encarga justamente bueno, tienen un mercado de derivados. Los derivados son instrumentos financieros que se crean como forma de cobertura a otros instrumentos financieros. Por ejemplo, si hay una empresa que se dedica a importar su materia prima, pongamos fresa, ¿no? Y se dedica a hacer mermeladas, pues la empresa ya sabe que toda la vida tiene que estar comprando fresas para poder fabricar sus mermeladas, ¿no? Es decir, no solamente en una temporada del año, sino siempre. A lo mejor en una temporada del año le compra a productores mexicanos, pero el resto lo importa porque pues ya no es temporada en nuestro país, ¿no? Y a lo mejor lo compra otras empresas que tienen fresas congeladas o que sí producen fresas en esa época del año. Y al comprarlas en el extranjero, pues obviamente sabe que dependiendo de cómo se modifica el tipo de cambio, pues su costo de la materia prima de las fresas va a ser más alto o más bajo, ¿no? Ahí hay dos cuestiones. Una, los precios internacionales de las fresas y además el tipo de cambio. Como sabe que depende del tipo de cambio, si sube mucho el tipo de cambio, pues entonces le van a costar más caras sus fresas. O si suben los precios del producto, porque a lo mejor hay una sequía o a lo mejor hay una disminución de la cantidad que se produjo ese año porque fue un año con muchas inundaciones y mucha gente perdió la cosecha, pues sabe que también le va a salir más caro. Entonces, por ejemplo, en el mercado de derivados puede comprar algo que se llama un swap, que son justamente seguros sobre el tipo de cambio, de tal forma que aunque a lo mejor suba el precio de la fresa, si ellos tienen o compraron dólares a cierto monto a futuro, pues entonces van a poder tener su tipo de cambio estable como ellos lo compraron con la cobertura y no les va a salir tan cara la fresa. O puede ser que compren un instrumento financiero que les va a proteger sobre la variación de los precios de la fresa a nivel internacional. También, por ejemplo, aquí en el sector de derivados se contratan los seguros hipotecarios, ¿no? Los que contratan los bancos. Entonces, estos derivados son instrumentos financieros que se crean sobre otros instrumentos financieros, por eso se les llama así derivados, se derivan de otros instrumentos financieros. Y son como seguros, ¿no? Lo podríamos como resumir así como seguros. Ya ustedes recuerden que un seguro, por ejemplo, un seguro de vida, pues se compra con la idea de que no pase, ¿no? La fatalidad. Pero bueno, si llega a suceder, pues que a los deudos, a los beneficiarios, se les quede una cantidad para que puedan resolver la situación, ¿no? Puedan encargarse a lo mejor del sepelio, puedan además tener ahí un monto que les ayude en lo que resuelven su situación al perder a una persona, ¿no? Eso es un seguro de vida. Pero además les decía, entonces, además se pueden crear diferentes tipos de seguros. Seguros
por si la persona que solicitó el crédito hipotecario no llega a pagar, ¿no? O por si hay una crisis y entonces no hay liquidez y la gente pierde su trabajo y no pueden pagar las hipotecas. Pueden haber también estos seguros que les decía sobre el tipo de cambio, pues yo compro ese seguro para que si sube de tomos a mí me salga barato los dólares que voy a comprar. O estas coberturas para las actividades que pueden ser actividades agrícolas, que son las que más tienen variaciones porque depende de muchas cosas, del clima, de los precios internacionales, de la distancia en que se encuentra, donde se produce y donde se vende. Pero también hay otros seguros o otros derivados sobre la actividad industrial y sobre la actividad financiera, ¿no? Entonces, ahí se pueden encontrar diferentes productos financieros y lo regula también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las instituciones de crédito y en particular los bancos, ¿no? Son los que van a estar regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Después está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Esta Comisión Nacional de Seguros y Fianzas pues se encarga de regular justamente a las instituciones de seguros e instituciones de fianzas. Las instituciones de seguros pues son, ¿no? Esto que decíamos, los que venden seguro de vida, de auto, de inmuebles, seguros educativos también hay, y las instituciones de fianzas pues se encargan justamente de este respaldo, ¿no? A lo mejor ustedes han escuchado por ahí que de repente algunos trabajadores que llegan a trabajar por ejemplo, en casas de cambio, o que llegan a trabajar, incluso creo que también en algunas tiendas departamentales, particularmente los trabajadores que trabajan por ejemplo, con pieles o con bienes de lujo, ¿no? Las famosas figurillas Yadró o con joyas, además les piden que se paguen una fianza, porque si llega a haber un robo o algo, pues la fianza les cubre los valores que se hayan robado, ¿no? O si llegan no se les cayó una figurilla de Yadró, ¿no? Híjole, que cuesta, no sé, hasta no sé, 150,000 pesos, 300,000 pesos. Imagínense uno que está trabajando ahí, se nos cae una figurilla ahí. Jesús de Veracruz, ¿no? Ni con todo lo que gana uno en el año termina de pagarlo. Entonces, las fianzas, pues justamente se crean para dar fe de que una persona va a respaldar si llega a cometer, ¿no? Un acto ilegal, ¿no? También, por ejemplo, en las cárceles, ¿no? Muchas veces se les deja libre a las personas y pagan una fianza, que es justamente eso. Las personas no pagan o no ponen la totalidad del monto en ese momento, sino que lo van financiando a través de una institución de fianzas. Y otro ejemplo, ¿no? De cuando trabaja uno con valores o con bienes de lujo. También en algunas empresas que se dedican a vender autos muy caros, también a sus trabajadores normalmente les solicitan que dentro de su contrato pues paguen una fianza, ¿no? Por si llegan a chocar uno de esos autos, pues tengan ahí para cubrir el monto, ¿no? O la reparación. Tenemos además también la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, que esta se encarga de revisar a las AFORES y a las CIEFORES. Las AFORES, bueno, son las instituciones que se encargan de captar los ahorros de los trabajadores. Y las CIEFORES ya son las instituciones que se encargan de invertirlo, ¿no? Las que van a manejar el dinero. Las AFORES pues llevan su nombre así porque se llaman administradoras de fondos para el retiro, son las que se encargan de captar y de administrarlo, pero las CIEFORES serán ya los fondos que se encargan de invertir esos ahorros de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, ahorita nos darán mayores explicaciones a quienes les haya tocado estas instituciones, tanto estas como estas. Y bueno, se me olvidó, me quedé nada más hasta acá y luego me subí. Bueno, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también regula a las SOFOLES. ¿A alguien le tocó SOFOLES de los que van a exponer? ¿No? Bueno, las SOFOLES son sociedades financieras de objeto limitado. Son así de objeto limitado porque van a financiar solamente
cierto tipo de productos. A ver si ahorita alguien nos dice si le tocó o no. Tenemos los organismos auxiliares de crédito, que ahí en los organismos auxiliares de crédito vamos a encontrar algunas empresas que se dedican a dar algún tipo de crédito, pero que no son bancarias, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a las casas de empeño, tenemos a las arrendadoras financieras, que si no me equivoco, esas sí se las di a alguien, los almacenes generales de depósito, que también se lo encargué a alguien. Tenemos por ahí las empresas de factoraje. Esa creo que no se las asigna a nadie, que son las famosas, bueno, no son las factureras, ¿no? Porque las factureras ya entramos ahí dentro de algunas que andan por ahí emitiendo facturas falsas, ¿no? Las empresas de factoraje son empresas que ayudan a generar liquidez. Por ejemplo, si yo soy una empresa y tengo por ahí varias notas de crédito de mis clientes, porque les acostumbro darles un crédito, no sé, de 1 mes o de 3 meses, pero de repente necesito liquidez, o sea, yo necesito mi dinero. Voy y les digo, oigan, miren, si me pagan ya, les hago un 5% de descuento sobre lo que me deben. No, es que sabes que yo no puedo. No, yo te pago hasta donde dice la nota de crédito, porque no, tampoco tengo dinero. Y dice, bueno, pues ya mis clientes no me pueden pagar antes. Entonces lo que hacen es vender esas notas de crédito, esas facturas a estas empresas de factoraje como una forma de obtener una liquidez rápida. Obviamente les van a dar un menor monto sobre lo que suman esas facturas y esas notas de crédito, pero es una forma de obtener una liquidez rápida, ¿no? De ahí obtienen su ganancia esas empresas de factoraje y las empresas obtienen esa liquidez inmediata que necesitan. Tenemos también las sociedades de información crediticia, que son instituciones que no se dedican exactamente a dar créditos o financiamientos, pero que sí les dan servicios a todas estas. En particular tenemos por ahí el Buró de Crédito, que justamente es una base de datos de cómo se encuentran el crédito de las personas o de las empresas en general, ¿no? Todas estas instituciones financieras pues se sirven de esa información para saber si hay una persona a lo mejor que tiene muchas deudas ya, pues no, si no me lo dijo, si no me lo declaró cuando me vino a solicitar el crédito, pero yo veo ahí que tiene ya deudas no pagadas o que tiene niveles de endeudamiento muy altos más allá de lo que le permite su nivel de ingreso, pues entonces mejor no me arriesgo y no le doy el crédito, porque probablemente sea una persona que no me va a pagar o una empresa que no me va a pagar. Está también, aquí no está marcado, pero hay por ahí un buró médico, que ese se encarga de reunir información de salud de las personas y particularmente les da ese servicio de información a las empresas de seguros y fianzas, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que solicita un seguro de vida y declara, ¿no? Ah, pues no, yo estoy en mi peso ideal, no tengo ninguna enfermedad preexistente, mi familia no tiene ningún tipo de enfermedad crónica o genética. Bueno, pues les voy a dar un muy buen nivel del seguro de vida y además le voy a cobrar poco, ¿no? Una prima muy baja, porque pues es una persona sana. Pero de repente hay personas que mienten, ¿no? Y en realidad pues ya están enfermos y muchas veces quieren contratar ese seguro porque ya saben que están enfermos. Entonces, ese buró médico pues da la información, ¿no? De si ya hay aquí una declaración de tal institución médica de que esta persona está enferma, ¿no? Bueno, no te puedo dar el seguro, ¿no? Porque mentiste, ¿no? En lo que dijiste. O te lo tengo que volver a recalcular. Tu prima va a ser más alta porque ya tienes una enfermedad preexistente, pero sí te puedo otorgar ese seguro. Ese buró médico es importante porque si al momento en que la gente quiere cobrar los seguros, particularmente el de vida, pero también algunos otros seguros que se dan, por ejemplo, por si hay discapacidad, ¿no? Muchas veces los seguros de vida incluyen eso. Si la persona llega a quedar imposibilitada para trabajar o discapacitada,
pues también cobran una cantidad, ¿no? Entonces, si las personas no declararon realmente su situación, pues entonces los seguros no les pagan, ¿no? Y aunque se vayan los que compraron el seguro a la Conducef, si se observa que hubo declaraciones falsas, pues el seguro no está obligado a pagarlo, ¿no? Pues por eso existe también ese otro buro médico. No son como tal instituciones que den créditos o financiamientos, pero sí les dan información al sistema financiero con la idea de que cuiden esos niveles de riesgo y no vuelva a suceder otra crisis financiera. Y también con la idea, pues, de asegurarles sus derechos a las personas que compran esos productos financieros. Ah, eso se me olvidó decir. La Conducef no solamente protege a los ahorradores, sino en general a todas las personas que tienen algún producto o servicio con cualquiera de las instituciones financieras, ¿no? Independientemente de la que se trate. Ok, bueno, antes de que empiecen ustedes a exponer, como tal el sistema financiero y particularmente el sistema de financiamiento va a tener diferentes mercados. Tenemos por un lado el mercado de capitales. El mercado de capitales, ahí justamente las empresas van a colocar sus acciones y van a encontrar diferentes tipos de inversionistas que puedan estar interesados en comprar sus acciones, y las empresas obviamente pues van a incrementar lo que tienen en capital social para poder financiar sus actividades. Es como el mercado más directo, ¿no? Si las empresas no quieren adquirir créditos bancarios, es una forma de obtener también financiamiento a través del mercado de capitales, pero bueno, ahí hay ciertas condiciones que pide la Bolsa Mexicana de Valores que deben de cumplir las empresas, ¿no? Que sean empresas estables, que sean productivas, que tengan de existencia cierto número de años, que tengan la información clara, ¿no? Que presenten sus estados financieros dictaminados, ¿no? Donde se muestre esa estabilidad de las empresas. Después está el mercado de renta fija. En este mercado de renta fija, principalmente lo que se manejan son instrumentos financieros como los bonos, particularmente los bonos de desarrollo, los emite el gobierno federal para financiar también sus grandes proyectos. Los bonos de UDI, que los emite también el Estado, los bonos de regulación monetaria, esos son particularmente en Estados Unidos. Los bonos del IPAP, que estos sí son en México, pero además otros instrumentos como los pagarés del rescate carretero, los bonos bancarios, es decir, estos ya son del sector privado, bonos bancarios que lleguen a emitir, pagarés a mediano plazo o largo plazo, certificados bursátiles, que son instrumentos que se crean, ¿no? Sobre las acciones que se tienen de otras empresas, y las obligaciones, ¿no? Es decir, este mercado de renta fija, su característica es que desde el inicio se fija cuál es la tasa de interés que le va a pagar a los inversionistas. En pues depende del desempeño de las empresas, ¿no? Lo que van a dar al final o repartir al final como utilidades por acción. Desde el principio te dicen cuánto te van a pagar. Obviamente, la tasa de renta fija normalmente tienden a ser más bajas que los que nos puede dar una acción en el mercado de capitales, ¿no? Porque está directamente ligado a cómo le vaya a las empresas. Desde el inicio lo fijan y obviamente lo calculan de tal forma que puedan pagarlo y que no sean tan onerosos para los que quieren llevar a cabo sus proyectos, ¿no? Particularmente el Estado, pero también otras instituciones financieras. Y tenemos también el mercado de dinero. En el mercado de dinero, ahí se van a llevar a cabo operaciones de corto plazo, particularmente con documentos que respaldan o que representan dinero. Por eso es que se le llama mercado de dinero. Vamos a tener ahí pagarés a corto plazo, los certificados de depósito que dan los almacenes generales de depósito, depósitos a la vista, pagarés, aceptaciones bancarias. Ahí vamos a encontrar también los CETES, los famosos certificados de la Tesorería de la Federación, y otros papeles comerciales, ¿no? En el mercado de dinero.
Estos, pues justamente son documentos líquidos que se cobran a corto plazo, por eso se le llama mercado de dinero. Tenemos por ahí también otra clasificación de los mercados financieros, que según el tipo de compra, tenemos el mercado primario, que son la compra de títulos o valores, ¿no? Valores como acciones que se están emitiendo de forma nueva. De repente por ahí ustedes seguramente escuchan en las noticias, ¿no? Pues tal empresa decidió empezar a cotizar en la bolsa de Nueva York y emitió cierto número de acciones, ¿no? O tal empresa llegó a México y va a participar en la Bolsa Mexicana de Valores y va a emitir X número de acciones. Entonces, esto le llamaríamos el mercado primario. El mercado secundario, pues ya es las negociaciones que hacen compradores y vendedores en la bolsa de valores, ¿no? Ellos en particular obtienen en el mercado primario, pues las utilidades que se derivan de esas acciones, pero puede ser que no se esperan, ¿no? A lo mejor les emitieron las acciones a 5 años y en un año cada año les van a estar pagando la utilidad de la empresa, ¿no? Pero resulta que ellos no se quieren quedar un año completo. Pues entonces acuden al mercado secundario. Ahí es donde se compran y venden las acciones y el objetivo será obtener la ganancia pues a partir de los precios de compra y venta de esas acciones. Ya no esperarse a que les den las utilidades de la empresa, sino la ganancia la obtienen por medio de la compra y venta. Y obviamente pues entonces son acciones o instrumentos financieros que ya están en circulación, ¿no? No necesariamente somos los primeros que compramos. El objetivo es darle liquidez a esas personas que deciden vender. A lo mejor yo compré X número de acciones, pero resulta que necesito mi dinero para algo. Bueno, pues lo puedo vender ahí. Obtengo mi liquidez, ¿no? El pago del valor de mis acciones y alguien más, pues decide esperarse hasta que la empresa le pague sus resultados. Como tal, entonces, en todos los países existe un sistema financiero, ¿no? En particular en el nuestro, pues justamente lo que se encarga es de canalizar el superávit financiero hacia quienes lo necesitan, ¿no? Cuando hablamos de una situación superavitaria, nos referimos a que hay abundancia, ¿no? Y cuando hablamos de déficit, pues nos referimos a la escasez. Aquí dice escaseces, pero no, la escasez es una, no hay muchas. Esa parte es importante, ¿no? Como tal, la escasez de dinero se encuentra en una situación, en un momento, puede ser que solamente para una empresa y pues puede obtener mayor liquidez de alguien que tenga una situación superavitaria. ¿Ok? Este es otro esquemita que además nos incluye justamente aquí en particular, ¿no? Esta ley, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública, que es también la que va a regular a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuerden que, como tal, esta institución, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, va además a revisar aquellas actividades que llevan a cabo los entes reguladores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banco de México, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONDUCEF, el IPAB, la CONSAR, los va además a revisar a todos, va a revisar los presupuestos que tienen y va a revisar que efectivamente estén llevando a cabo sus actividades. Es decir, a estos entes reguladores alguien más los regula o los vigila, que es justamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que el sistema financiero en su conjunto actúe de forma correcta, ¿no? Conforme a las actividades que les corresponde realizar, pero también además que eviten situaciones de excesivo riesgo que puedan poner en riesgo todo el sistema financiero. Y bueno, ya después viene la descripción de las instituciones, que es justo lo que les toca a ustedes, ¿no? ¿Y quién va a empezar el día de hoy, chicos? ¿Nadie? Si quiere yo, maestra, de sociedades mutualistas. Ok, excelente, Sergio. Muy bien. Si gusta compartirnos pantalla. Sí, espérame.
Ahí ya se ve. Ahí va, ahí va. Listo, ahora sí ya se ve. Sí, ok, a mí me tocó, bueno, buenos días, me tocó exponer sobre sociedades mutualistas. Aquí están mis datos, el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellano, Finanzas Básicas de Recuperación, profesor, el alumno, el campus y la fecha. Dice, bueno, primero voy a decir qué es la mutualidad. Una mutualidad mutua o mutual es una entidad sin ánimo de lucro constituida bajo los principios de una sociedad y a la ayuda mutua en que las personas se unen voluntariamente para tener acceso a los servicios basados en la confianza y la reciprocidad. Los socios de la mutualidad, llamados mutualistas, contribuyen a la financiación de la institución con una cuota periódica, con el capital acumulado a través de las cuotas de los mutualistas. La institución brinda sus servicios a aquellos socios que lo necesitan. Bueno, aquí tengo como el concepto de sociedad mutualista, que dice, es un tipo de sociedad cuyos socios tienen también la condición de trabajadores o cuya finalidad es la pervivencia de la actividad de los socios. Las sociedades de base mutualista son aquellas cuya finalidad es la protección de sus propios socios, no tienen la finalidad, por tanto, con ánimo de lucro. Aquí tengo otra también, para que sean un poquito más extensos, que dice, la sociedad mutualista es un tipo de sociedad compuesta por personas físicas, denominados como socios, que son a la vez trabajadores que persiguen un mismo fin. Bueno, aquí pues a lo que se refieren al fin es de ayudarse entre ellos mismos, es lo que quiere decir mutualidad. La realización de actividades de carácter lícito que propongan una mejora moral, intelectual o física. Dichos socios ofrecen protección recíproca en la relación con enfermedades, muerte o daños que posiblemente sufran en su patrimonio, sin tener generalmente ánimo de lucro. Dice, ¿desde cuándo surge el movimiento mutualista? El movimiento mutualista de la era industrial echó raíces en la península ibérica y europea, pero también en América Latina desde mediados del siglo XIX. La Ley Española de Asociaciones de 1987 trató a los montepíos y a las mutualidades como una modalidad asociativa más. Bueno, existe una diferencia entre la sociedad mutualista y las otras. Bueno, la principal es que no tiene lucro y es para ayudarse entre ellos mismos. La diferencia entre las sociedades mutualistas y las sociedades civiles ya con el fin que persigue, mientras que en las sociedades civiles el fin es habitualmente de carácter cultural o deportivo, como por ejemplo la protección de alguna característica propia de la sociedad. En las sociedades mutualistas el fin es totalmente diferente, pues es buscar proteger a un grupo de personas, generalmente los socios, de un peligro determinado al que viven expuestos. Bueno, y también estoy investigando, y esto de las sociedades mutualistas, pues tal vez no era como que tan formal, pero el movimiento viene desde mucho antes, desde que los pueblos buscaban un fin común para que las comunidades estuvieran protegidas o llegaran a mejoras, pero sin fin de lucrar, o sea, simplemente de que las personas tuvieran un mejor desarrollo. Y ya esas son todas. Ok, bien. Le voy a encargar por ahí. Espérenme. Sí, dígame. Acá está. Le voy a pasar esta liga, que es un generador de referencias. Déjeme ver si sí es. Sí, sí es. Hay que acostumbrarse, chicos, a
citar en algún formato. Hay varios formatos de citación y referenciación, pero les voy a pasar esta liga, que además se hace ya muy fácil en línea con estas herramientas, para que se acostumbren a no nada más pegar el link de donde obtienen su información, sino a citarlas correctamente en algún formato establecido. Este formato es APA, es el que más se usa a nivel licenciatura porque la APA es la Asociación Psicología de, ¿qué? Asociación, ya no me acuerdo, Asociación de Psicología, la Asociación de Psicología Americana. De repente dice uno, pero ¿por qué es psicología, no? Si nosotros estudiamos económico-administrativas. Bueno, es el que más se usa a nivel licenciatura porque además es el que más se ha dedicado a establecer formas de citación de diferentes fuentes, ¿no? Fuentes, libros, revistas, videos, hasta videos de TikTok creo que ya tiene su forma de citar. Entonces, úselo por favor para que al final coloque su bibliografía, póngale así titulito, fuentes de información, y ya le pone ahí en formato APA cómo se debe de citar, ¿no? Es un artículo de Redialc y la otra página, pero se pueden citar correctamente, ¿no? Bien, estas sociedades mutualistas, acá en México no hay tantas, bueno, no son tan expandidas o tan conocidas, pero sí existen, ¿no? Por ejemplo, si somos de algún gremio en específico o realizamos alguna actividad en específico, por ejemplo, ¿no? Las personas que se dedican a no sé, a realizar paracaidismo, ¿no? Que son actividades de alto riesgo que muchas veces ningún seguro quiere, ¿cómo se llama? Quiere cubrirlas, ¿no? Porque son pues de alto riesgo. Entonces muchas veces se pueden poner de acuerdo, forman una sociedad mutualista, hacen un convenio con algún seguro o con alguna institución de salud para que en caso de que algo les pase les otorguen los servicios de salud, aunque en el momento no tengan la cantidad enorme que pagar, ¿no? Si es en el caso de los seguros, pues para negociar con un seguro que les cobre aunque sea una prima alta, pero ya al ser un grupo, pues obviamente ya le va a convenir más al seguro que si solamente le da el seguro a una persona. Entonces, para eso se crean las sociedades mutualistas, ¿no? Y es una forma de financiar, por ejemplo, los servicios médicos o los servicios de seguros. Bien, ¿quién más, chicos, tiene información por ahí? Ya me mandó Yo el también suyo, ya Betty. estoy listo, maestra. Allá. Ya, profesora, se lo envié. Entonces, en lo que descargo el de Betty, si gusta usted empezar, Diego. Sí. Una pregunta, ¿esta presentación hay que mandársela? Sí, les voy a abrir Ok. una tarea para que ahí suban la presentación, ¿vale? Ok. Gracias. ¿Ya se ve, maestra? Ya se ve, uniones de crédito, école. Bueno, la unión de crédito son instituciones financieras reguladas como sociedades anónimas que se encuentran bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y asimismo ofrecen condiciones favorables para ahorrar dinero y recibir préstamos y servicios financieros. Estas están autorizadas para realizar operaciones exclusivamente con los socios y para ser socios deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Uniones de Crédito y adquirir determinado número de acciones en la unión de crédito que representa el valor equivalente a 2.500 unidades de inversión. Asimismo, las uniones de crédito son empresas privadas que no cuentan con la participación o subsidio del gobierno federal o de las entidades de administración pública. Su capital se integra con las aportaciones que hacen sus socios, las cuales pueden ser personas morales o personas físicas con actividad económica. Las uniones de crédito se crearon el 20 de agosto del 2008 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, LUC
con la cual inicia un periodo de transición para el cumplimiento con el establecimiento del LUC y las modificaciones necesarias a los estatutos sociales y las operaciones de las uniones. Y eso es todo. Ok, muy bien. En el caso de las uniones de crédito, si ven, también justamente ahí se especifica como cuáles son sus actividades, ¿no? Ellos pueden dar créditos o financiamientos, pero no pueden dar o generar otras actividades, como por ejemplo la banca comercial, es decir, no podrían ofrecer seguros, no podrían comprar y vender acciones o establecer un fondo de inversión, ¿no? Su actividad se restringe solamente al otorgamiento de créditos y financiamientos, y como decía, pues solamente se crean, se llama unión, porque es un grupo de personas que a lo mejor tienen X cantidad de dinero para poderse dedicar a eso, ¿no? A dar créditos o financiamientos con lo que juntan los socios. Ok, bien. Entonces, les voy a compartir ahora la presentación de Betty. Permítanme tantito. Acá la tengo. Y esta sí la podemos poner acá. Ok, usted me va diciendo cuándo la voy pasando, Profesor. ¿vale, Betty? Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó hablar de CIEFORE. CIEFORE es una sociedad de inversión especializada en fondos para el retiro. Bueno, ¿qué es una CIEFORE? Es una sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro, como ya lo comentaba la profesora. Esta es administrada por una AFORE y su objetivo es invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales que tienen todos los trabajadores. Desde el momento en que iniciamos un trabajo, desde ahí empezamos a realizar una inversión que son las AFORES. La CIEFORE irá adaptando su estrategia de inversión de acuerdo con el horizonte. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, primero, la Comisión de Sistemas de Ahorro para el Retiro, que es la CONSA, anuncia que a partir del 13 de diciembre del 2019, las sociedades de inversión de fondo para el retiro migrarían a un nuevo esquema para que los trabajadores mexicanos mantengan una mejor inversión en sus ahorros. Esto permite aprovechar que sus ahorros a largo periodo los inviertan en obras de ingeniería, en infraestructura, y esto requiere muchos recursos y sobre todo obtienen buenos rendimientos. En cualquier sistema de pensiones participan los trabajadores que apenas están comenzando su carrera laboral, los que ya llevan algunos años y los que están próximos a jubilarse. Los ahorradores son clasificados de acuerdo con sus edades para determinar la inversión que les corresponde. Antes existían las CIEFORE básicas, que se clasificaban por personas de mayores de 36 años, de 37 en adelante a 45, y para personas de 46 a 59 o 60. Estas pensiones eran para personas de 60 años o más que iban a realizar próximos retiros o sus pensiones. Y por ejemplo, ahí los derechohabientes que tenían menos de 25 años se destinaban a que les daban más recursos activos, porque obviamente eran como personas más jóvenes, como lo comentaba la profesora, pues tenían menos enfermedades, más posibilidad de invertir, más trabajo, más tiempo de trabajo. Pero, por ejemplo, si pertenecían a personas jubiladas de más de 65 años, entonces ya les daban una jubilación menor o les asignaban un porcentaje menor. Esto con la intención de proteger la inflación y asegurar el ahorro del retiro tanto de los bancos como de las personas. La diferencia entre una AFORE y una CIEFORE, de acuerdo con la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, que es quien establece estas AFORES, nos dice que una CIEFORE es una sociedad de inversión especializada en fondos de inversión.
Y la Afore solamente es la administradora de fondos para el retiro. Una CIFORE generacional es diferente a una CIFORE, ya que en esta todos los fondos de retiro se acumulan y se invierten, pero aquí ya la diferencia es que se van clasificando de acuerdo al año de nacimiento de las personas. Esto permite nuevas estrategias de inversión de acuerdo a un perfil y a las edades de los trabajadores para dar los mayores rendimientos posibles. Bueno, existen 10 diferentes CIFORES de acuerdo al grupo generacional de trabajadores. Estas son básicas. Como les comentaba, se diferencian por edades y les van dando como un porcentaje de acuerdo al rendimiento de edades. Tenemos de 25 a 29 años, de 30 a 34, de 35 a 39, de 45 a 49, 55 a 59 años. Estas son CIFORES básicas. Aquí agregué un poco de los indicadores de los rendimientos que dan las CIFORES hoy en día. Bueno, a diciembre de 2021, Profuturo se catalogaba como una de las mejores con un rendimiento de 6.91. Le seguía Sura con 6.46, Banorte con 5.79 y así sucesivamente hasta Invercap, que era la que estaba dando 4.43% de rendimiento anual. También busqué un poco de información de CONSAR, en donde nos dice que el porcentaje anual que están dando de saldo en comparación con otras es que la pensión ISSSTE está dando 0.53 anual, Citibanamex 0.80, Siglo XXI Banorte 0.80, Profuturo 0.83, Sura, Coppel, Azteca en bolsa y de nuevo vuelve a quedar Invercap hasta el final con un porcentaje menor. En esta vemos que las CIFORES se dividen como por aportaciones. Tenemos las aportaciones voluntarias y de ahorro, aportaciones voluntarias y de ahorro a largo plazo, aportaciones voluntarias complementarias de retiro y de ahorro a largo plazo, y aportaciones complementarias de retiro. Bueno, aquí es muy importante mencionar que debido a la volatilidad del mercado, la inversión de los ahorros de los trabajadores debe realizarse de la manera más cuidadosa. Es por eso que es muy importante la edad y saber a cuánto tiempo se van a invertir los ahorros. Así se les dará el plazo, ya sea a corto o a largo. Los trabajadores más jóvenes tienen la posibilidad de que sus ahorros sean invertidos en horizontes de inversión más largos que los trabajadores próximos a retirarse. Solo 3 de las 10 AFORES, administradoras de fondos para el retiro que operan en México, obtuvieron una calificación satisfactoria en el 2020, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en las cuales se evalúa que es Profuturo, seguida de Invercap y Sura. Citibanamex y Afore Azteca mantuvieron calificaciones mejorables, mientras que Inbursa y Siglo XXI no alcanzaron las calificaciones de mejorable. Y bueno, para concluir, cada CIFORE invierte en diferentes instrumentos financieros, sujetándote a los límites establecidos en el régimen de inversión. Estos emitidos por CONSAR. Recordemos que a mayor plazo de vencimiento de una inversión es posible obtener mejores rendimientos. Y a mayores rendimientos existen más posibilidades de fluctuación y volatilidad. Aquí tengo las referencias bibliográficas y es todo. Muy bien, ahí les voy a encargar, ¿no? Lo de las referencias a todos. Esta parte, chicos, es bien importante, esto que nos comentaba Betty, ¿no? Efectivamente, las tasas
rendimiento que les pueden dar a cada generación es diferente, pero también por el tipo de instrumento donde invierten, ¿no? En particular, por ejemplo, a esta de 55 a 59 años y las que son de más de 60, en lo que pueden invertir estas CIEFORES solamente son en instrumentos de renta fija, por eso es que tiende a ser menor la tasa, ¿no? Ya habíamos comentado que cuando es renta fija, las tasas que se obtienen de interés son menores que las que se obtienen cuando es renta variable, ¿no? Pero bueno, no pueden ellos invertir en cuestiones que sean de mucho riesgo ni que sean de renta variable, porque imagínense que sucede un año difícil como este, pierden el dinero de los trabajadores o lo disminuyen, y al siguiente año ya se necesitan, o dentro de 2 años se necesitan pensionar y no obtienen nada, obtienen muy poquito, porque la CIEFORE no invirtió bien o invirtió con mucho riesgo. ¿Quiénes de ustedes ya están trabajando, chicos? ¿Ninguno de ustedes ya está trabajando? ¿O ha trabajado? Sí, profesora, yo ahorita no estoy trabajando, pero ya trabajé. Ok, muy bien. ¿Y a usted le pagaban, bueno, le daban prestaciones, entre ellos su Afore? Sí, Excelente, muy bien. Además, eso también hay que pelearlo siempre, chicos, el asunto de que nos den nuestras prestaciones. En particular, por ejemplo, aquí en el Instituto Rosario Castellanos nos pagan por honorarios, es decir, no tenemos prestaciones. Pero bueno, yo en la otra universidad sí tengo prestaciones. Entonces, justo por eso se da esto de la separación que nos decía Betty, ¿no? De las aportaciones, porque, por ejemplo, yo sí tengo una cuenta de Afore por la otra escuela, pero entonces a mí me correspondería, además, hacer aportaciones voluntarias por el ingreso que yo recibo en el Instituto Rosario Castellanos, para poder tener un mejor ahorro para el retiro de que actualmente tengo. Anteriormente, nuestros sistemas de ahorro para el retiro, bueno, no era un sistema de ahorro para el retiro, era como tal el sistema de pensiones, que así se le llamaba. Tenía más la forma de trabajar de una sociedad mutualista, ¿no? Que se le llama el sistema de solidaridad, donde todos los trabajadores aportaban y el Instituto Mexicano del Seguro Social pues se encargaba de manejar esos ahorros de los trabajadores y al final daba una pensión. Era también de gestión pública. El problema por ahí era que de repente pues los directores del Seguro Social, durante todos estos sexenios priistas, tendía a haber mucha corrupción. Entonces a la mera hora decían, no, es que no hay dinero para las pensiones, no es suficiente. Y ya empezaban a pagar pensiones bien bajitas, bien poquito dinero a los trabajadores, aun cuando hubieran trabajado muchos años, ¿no? Entonces, justo para hacerlos más eficientes, es que se privatizó y ahora tenemos un sistema de ahorro para el retiro que ya no tiene este enfoque mutualista donde todos aportan, y la característica anterior era de que los nuevos que iban ingresando, pues con lo que iban aportando de sus ahorros para el retiro, pues se les pagaba a los que ya se iban a jubilar. Pero eso también de repente fue un problema cuando empezó a disminuir el crecimiento poblacional de México, y además también que ya empezaban a jubilarse un mayor número de personas y eran poquitos los que entraban, porque también con estas formas de trabajo que ya no nos dan prestaciones a los trabajadores, pues cada vez había menos inscritos en el Seguro Social. Entonces ahí se observaba que ya pronto iba a haber problemas, no solo porque pagaran poquito de pensión, sino que además después ya no iba a alcanzar. Entonces por eso se modifican los sistemas de ahorro para el retiro y ahora lo manejan instituciones privadas especializadas, ¿no? Por eso acá en esta otra, ¿dónde está? Déjenme ver. Hacia aquí, en esta de las comisiones, pues la CONSAR nos da información de qué porcentaje de comisiones cobran.
Eso es algo que hay que trabajar y que hay que luchar también. Les va a tocar a ustedes interesarse en eso, porque particularmente, por ejemplo, estas instituciones cobran una comisión, pero la comisión la cobran como comisión administrativa, ¿no? Sin importar si ganaron o perdieron, obtuvieron o perdieron ganancias en ese año, las AFORES siguen cobrando sus comisiones por administrar nuestros fondos de ahorro. Pero ¿cómo es posible que si ellos deciden en qué invierten mal, nos dan pérdidas, todavía además de la pérdida, nosotros tenemos que cargar con las comisiones, ¿no? Entonces ahí lo lógico sería que las comisiones se paguen sobre lo que ellos ganaron. Si ellos invirtieron bien nuestro dinero y obtuvieron ganancias, pues cóbrenme de ahí la comisión, ¿no? ¿Cómo es eso de que lo inviertes mal, yo tengo que sostener esa pérdida de mi dinero y además todavía me cobras más, ¿no? Hay cuestiones, ¿no? Entre lo público y lo privado. ¿Qué es mejor, que lo administra entes públicos o privados? Pues entes públicos de repente no son tan eficientes y además si hay corrupción, pues se pierde el ahorro de los trabajadores. Pero las instituciones privadas, pues justo deben de ser muy, muy revisadas y reguladas para evitar que inviertan mal nuestro dinero y al final no nos vaya a dar nada. Decíamos aquí, ¿no? Lo de las generaciones, que esto de las generaciones, pues justamente es porque ellos deben de cuidar cuándo más o menos nos van a entregar nuestra pensión y entonces obviamente invertirlo de una buena forma. Si tenemos más plazo para invertir, bueno, pueden arriesgarse un poquito más, también con la opción de que obtengamos mejores pensiones, pero si ya nos vamos a jubilar pronto, pues lo que queremos es que cuiden el dinero, ¿no? No que lo arriesguen y lo vayan a perder. Entonces, por eso es importante. Además, hay que saber que cada 2 años nos podemos cambiar de Afore. Entonces, hay que estar muy al pendiente. Si ustedes trabajan y no tienen Afore, entonces ustedes creen o contraten su ahorro voluntario de mediano o largo plazo para que estén protegidos y a largo plazo pues tengan justamente una pensión en el momento que llegue el fin de su vida laboral, ¿no? Bueno, dejo de compartir. Y si quiere Luis, entonces empezamos con usted. Sí, profesora. Nada más que estoy en teléfono, entonces lo voy a compartir desde el teléfono. Ok. ¿Ya se ve, profesora? Listo, ya se ve. Bueno, yo voy a hablar sobre los almacenes generales de depósito. Los almacenes generales de depósito son entidades dedicadas al almacenamiento de bienes o mercancías bajo su custodia, amparados por certificados de depósito. Además, otorgan financiamientos tomados como garantía los bienes bajo su custodia. La importancia de los almacenes es que estos establecimientos se especializan en el almacenamiento de cualquier tipo de mercancía. Esto podría incluir productos a granel, químicos, alimentos perecederos, productos cárnicos, entre otros. Es decir, el comerciante podrá encontrar el almacén que se ajusta a sus necesidades de conservación y manipulación del producto. El comercializador, bien sea exportador o importador, puede tener la seguridad de que en estas instalaciones la mercancía quede en buen resguardo. Además, ofrecen la guarda y custodia de la mercancía libre de impuestos, mientras avanzan las negociaciones de las empresas. Esto permite rastrear el pago de tributos durante el proceso de compra y venta. Por lo tanto, este servicio es ideal para las compañías que desean transportar la mercancía a su mercado objetivo, aún sin estar preparadas para efectuar la venta inmediatamente. Es decir, por medio de estos almacenes, una empresa puede mantener inventario en otro país. De esta forma le permite mantener el mercado abastecido y disminuye el riesgo de retrasos en el transporte de carga.
Los almacenes tienen por objeto, pues, como ya lo mencioné, el almacenamiento, la guarda o conservación, control, distribución o comercialización de bienes o mercancías bajo la custodia que se encuentren en tránsito. También pueden emitir certificados de depósito sobre bienes y mercancías que no forman parte de sus instalaciones. A esas bodegas se les denomina habilitadas y tienen la característica de la operación y control de dicha bodega que está a cargo del almacén general de depósito. Son los únicos facultados para expedir certificados de depósito y son responsables de las mercancías que se amparen en dichos documentos. Los certificados de depósito se pueden otorgar como garantía de créditos contratados con instituciones de crédito. Asimismo, el alcance de sus actividades están en función del nivel que tengan autorizado. En el nivel 1, exclusivamente para almacenamiento agropecuario y pesquero. En el nivel 2, almacenamiento de bienes o mercancías de cualquier clase, a excepción del régimen del depósito fiscal y otorgamiento de financiamientos. En el nivel 3, almacenamiento de bienes o mercancías de cualquier clase y mercancías destinadas al régimen del depósito fiscal. En el nivel 4, además de las actividades citadas en los niveles anteriores, otorgan financiamiento con garantía sobre los bienes o mercancías recibidas en depósito. Algunos de los beneficios ofrecen técnicos para la conservación de la mercancía perecedera o con requerimientos específicos de temperaturas. Algunos almacenes toman como garantía la mercancía para otorgar financiamientos a los propietarios de la misma. Los almacenes especializados pueden realizar procesos de transformación de la mercancía. Asimismo, pueden realizar reparación o ensamblaje, agregando valor al producto. Diferimiento de tasas e impuestos aduaneros para el exportador. Esto podría desplazar el pago de aranceles al importador. Por lo tanto, en caso de no realizarse la venta, los productos pueden volver al país de origen sin el pago de dichos tributos. Expedir certificados de depósito y bonos de prenda. Ofrecen servicios de consolidación de inventarios. La mercancía a resguardo está protegida de confiscaciones por retrasos en el proceso aduanero. Proveen de soluciones logísticas adicionales al manejo de la mercancía. Algunos almacenes están relacionados con empresas de transporte de carga. Por ejemplo, esto implica tener acceso a una solución logística completa. Listo, muy bien, Luis. Mañana platicamos un poquito más de estos almacenes generales de depósito, que también son instituciones bien interesantes, ¿no? Pero bueno, lo dejamos por hoy hasta aquí. De los que estuvieron hoy, mañana todavía nos falta que presente Fabiola, Araceli y Ana, ¿vale? Si tienen por ahí algún otro compañerito que de los que se han estado viniendo que no vinieron hoy, recuérdenles por favor que mañana les toca exponer tanto lo que les tocó de su institución financiera como los resultados de su análisis, ¿no? Que hicieron sobre su empresa. ¿Vale, chicos? Muchas gracias y nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.